Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. El diseño del primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast no fue presentado como un elenco político tradicional, sino como respuesta a una emergencia. Así lo dijo explícitamente el propio Kast. Este no es un equipo convocado para administrar la normalidad, sino para enfrentar una emergencia simultánea de seguridad económica y también social. Esa definición no solo se expresa en los nombres, sino sobre todo en el orden en el que fueron presentados los ministerios, que funciona como una declaración de prioridades del gobierno. Kast abrió el gabinete por seguridad, defensa y justicia, instalando desde el primer minuto el eje del orden, del control del territorio y la persecución del delito. Recién después vinieron las carteras sociales, desarrollo social, salud, educación, mujer, deporte y cultura. Y solo más adelante el núcleo político, interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno. El bloque económico productivo apareció luego con Hacienda, Economía, Trabajo, Energía, Agricultura, Obras Públicas, Transporte y Minería. El mensaje es deliberado. Primero recuperar el control del Estado, luego asegurar presencia social, después ordenar la política y finalmente empujar crecimiento y desarrollo. No es un gabinete pensado desde el equilibrio político, sino desde una secuencia de acción. En términos políticos, el diseño también rompe varios supuestos. No es un gabinete ideológico ni una extensión del Partido Republicano. Solo 2 ministros son militantes del partido del presidente. En cambio, hay figuras de la UDI, RN, Evópoli, independientes y exministros de la Concertación como Jimena Rincón o Jaime Campos. Más que una coalición formal, parece una arquitectura funcional, experiencia, redes parlamentarias y capacidad de gestión por sobre identidad partidaria. La ausencia total del mundo libertario refuerza esa delimitación del proyecto. El gabinete también es homogéneo en su formación profesional. Ingenieros comerciales, abogados e ingenieros civiles concentran el núcleo duro del equipo. El resto de las disciplinas aparece como excepción. Más que diversidad de miradas, lo que predomina es una lógica gerencial, legal y de control, coherente con la idea reiterada por Kast de un Estado que debe funcionar con orden, prioridades claras y resultados medibles. La pregunta es si este diseño, pensado para la emergencia y la estabilidad, podrá sostenerse cuando comiencen los costos políticos de gobernar. Para analizar el sentido político de este gabinete, sus señales y riesgos y además proyecciones, nos acompaña hoy día Gonzalo Miller, cientista político, académico, analista, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Querido Gonzalo Miller, muy bienvenido a Pauta Propia. Gracias por acompañarnos hoy día. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Connie, un gusto estar contigo aquí en la radio. Una vez más. Una vez más. Hemos sido compañeros de ruta en más de algún momento. Oye, pero yo ahora sola contigo, porque normalmente hemos compartido micrófono con más gente querida, pero ahora sola contigo. ¿Qué mirada le das tú al anuncio del gabinete? Vamos a ir colocando algunos tips de cuestiones que quedan puestos de alguna manera, ¿verdad? También es un experimento, aunque en otra dimensión. Esta mayor cantidad de independiente no significa necesariamente neutralidad, pero que puede llegar a significar. El orden en el que Kast presenta a los ministros también nos dice algo, ¿verdad? No parte por el jefe de gabinete, que va a ser algún día vicepresidente, sino que parte por el equipo de seguridad y de orden, finalmente. ¿Qué te dice? Primero que nada, ¿qué te dice eso? El orden. No, que primero Kast no renuncia a su estilo performático, ¿no? Él es un candidato y un político que va de la mano de la política identitaria y hay ciertos rasgos, independiente que haya habido una moderación en la segunda vuelta en su discurso, una moderación aún más profunda desde que gana la elección el 14 de diciembre, ¿no? Cuando uno mira el gabinete que se presentó ayer, yo creo que en muchas dimensiones era impensado para el Kast 2021 tener un gabinete como el que terminó presentando ayer, 20 de enero de 2026. ¿Impensado por qué? Porque es menos identitario, es más transversal. Claro, pero él tiene, y como lo tiene arraigado una fórmula de éxito, porque fue una fórmula exitosa, ¿no? Termina siendo presidente de la República, el hecho de que le da una importancia a la relación y a la conexión directa entre el líder, el José Antonio Kast, y la ciudadanía. El mensaje directo a ellos. Y para eso lo performático, lo mediático, las señales, los símbolos se han transformado en un discurso permanente en él, ¿no? Esto de, ¿te acuerdas? El día que gana la elección dice, a partir de mañana, yo le digo, ¿qué va a ser mañana? Bueno, fue a la moneda, y después al otro día fue a Argentina,
fue a Ecuador y no ha parado, ¿no? O sea, él le da una importancia a lo que llamamos antiguamente el control de la agenda por la vía de estar generando permanentemente hitos políticos. Lo del gabinete estaba lleno de eso también. O sea, de alguna manera, la sensación que queda de escucharte, porque siento que le da harto sentido, es que todos los ministros son una suerte de intermediario entre Kast y la ciudadanía, pero en todo el real sentido de la palabra intermediario. Todos los ministros son señales que me envía el presidente a la ciudadanía. En cada uno de los ministerios hay una señal detrás de cada uno de esos ministros. Y yo te diría que una primera impresión, ¿no?, de lo que vimos ayer, lo que decías tú, no se respeta el protocolo tradicional, donde el ministro del Interior es el primero, después el de Defensa, después el de Relaciones Exteriores y así consecutivamente. Y de hecho, el último, porque es el ministerio más nuevo, es el de Seguridad. Él lo hace al revés, dice, ¿cuáles son mis prioridades? No se notó tanto porque quizá era más difícil de entenderlo, pero en un documento que ellos entregan, los ministerios están agrupados por emergencias. Por emergencias, sí, tal cual. ¿Ah? Y él lo verbaliza así, se entendió menos en la puesta en escena, pero lo verbalizó también así. La emergencia de seguridad fueron todos los que aparecieron inicialmente como ministros. O sea, la importancia. Después la emergencia de la social y todos los ministerios, claro, y después todos los sociales juntos y después todos los del Estado, donde incluye también a los que tienen que ver con permisología, economía, etcétera, etcétera. Sí. Incluso si tú te fijas en un detalle, la puesta en escena de él con su entorno de ministros también está cuidadosamente preparada. No era casualidad. Estaban distribuidos de una manera en que en lo que él quería transmitir, quienes quería más cerca, a quienes quería más lejos, también tenía que ver con eso y no con los protocolos. Ahora, uno igual se puede preguntar, claro, tú tienes una ciudadanía que está alejada de la política, que que hace rato que tiene desconfianza de los partidos políticos, un 58% del nuevo padrón electoral con voto obligatorio que votó por Kast, donde hay una cantidad muy mayoritaria de ciudadanía que es independiente, etcétera, etcétera. ¿Eso justifica el diseño más técnico, con menos arraigo en los partidos políticos, o tú crees que eso también puede ser una señal de que esta cuestión se va a tensionar a la larga? Yo creo que este es un gabinete donde primero está el sello de José Antonio Kast, ¿no? Él es un político que corre riesgos. Lo ha hecho siempre, ¿no? Y fundó su propio partido, se salió del partido donde veía que no podía ser candidato, fundó su propio partido, hizo el camino largo, fue candidato, recordémoslo, su primera vez, va de candidato contra alguien que era favorito, como Sebastián Piñera. Termina sacando 10 puntos, pero clava una bandera y en la segunda vez ya llega al 44, pasa a ir a la segunda vuelta y en la tercera termina siendo elegido presidente. Siempre ha sido un político de apuestas arriesgadas. Eso también se recoge en su gabinete. Este es un gabinete donde el sello de José Antonio Kast, ¿no?, de elegir independiente, elegir a muchos independientes, casi 2/3 del gabinete, que esos independientes tienen una única conexión hacia él. ¿Dónde se concentró el poder político el gabinete? Casi exclusivamente en la moneda. Sí. Y en él. Pero en la moneda, ¿no? Ahí está centrado, ya no está distribuido en el gabinete. Eso tiene ventaja y desventaja. Para aquellos que les gusta que haya verticalidad en el mando, está el modelo Kast perfectamente implementado. Que haya verticalidad en la comunicación, es decir, de que no todos los ministros tengan la libertad para hablar. Lo vimos ayer cuando terminó la ceremonia, ¿no? A los 24 se les dijo lo mismo, misma instrucción. No hablen con la prensa, de hecho, salvo no Jaime Campos hasta la próxima semana. Claro, salvo Jaime Campos que habló al tiro, digamos. Claro, 3 veces ministro Jaime Campos dijo que me van a enseñar a mí a ser ministro. Y yo he estado en 3 gobiernos distintos, ¿no? Ahora, esa concentración, estamos conversando con Gonzalo Miller, académico, analista y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, la concentración de tanta decisión, poder y visibilidad finalmente en la figura del presidente, ¿tiene costo? O sea, puede tener muchos beneficios, pero también puede tener muchísimos costos. La idea de los fusibles opera de manera rara o distinta cuando todo se concentra tan directamente en la figura del presidente. Sí, totalmente. Uno diría, no, los ministros tienen que de alguna manera... es un diseño muy distinto a lo que hemos visto. Ahora, tampoco es tan distinto. Si uno mira, Bachelet 1, Piñera 1,
tienen diseños muy similares. Recordemos Bachelet 1, que es la más distinta, ¿no? Lleno de expansiva, lleno de independientes, figuras empoderadas como Andrés Velasco, que era independiente en ese minuto, que su poder estaba directamente vinculado ¿a quién? A la presidenta, ¿no? Y así. Y los ministros que no estaban conectados directamente a la presidencia tenían, más allá de ser políticos, muy poco poder. De hecho, nos tocó un ministro del Interior que prácticamente no tenía ningún poder, ¿no? Entonces, no es tan distinto a esos intentos. Sebastián Piñera 1, exactamente muy parecido, ¿no? Incluso gente que provenía de la universidad, gente que provenía de la empresa, que tenía una relación directa con él. Hay algunos que han hecho muchos independientes un riesgo, sí, es verdad. Ahora, hemos tenido ministros independientes exitosos. Sí. Nombró uno, Alfredo Moreno, terminó siendo ministro a los 8 años. ¿Ah? Recordemos que y en este gobierno también, en el de Boric también, Juan Carlos Muñoz puede ser un caso de éxito, claro, y otros más. Entonces, y hemos tenido ministros militantes también exitosos y no exitosos. O sea, no hay algo que te asegure eso. Lo que sí, la cantidad de ministros independientes concentra el poder en el presidente. Esa es la decisión del propio José Antonio Kast, concentrar todo el poder político en la moneda. No hay intermediación. De nuevo, cuadra un poco con esta relación directa entre la ciudadanía y el líder político, que es el modelo de José Antonio Kast. La apuesta también pasa por instalar al menos una sensación de unidad, ¿verdad? Esta idea de gobierno de unidad. Claro, es una unidad que se vincula mucho más al 62% del rechazo que a una unidad completa del espectro. ¿Se configura un gabinete, crees tú, de acuerdos transversales o más bien un equipo instrumental para asegurar una cierta estabilidad, pero que también es medio arriesgada? Digamos que la unidad llega, no alcanza a cubrir a Libertarios no se integra al gabinete, y llega hasta figuras de la ex Concertación que se fueron y que no son muy, muy queridas por ese mundo que va a ser el opositor prontamente. Sí, pero como dijiste tú, yo creo que hay un diseño también en eso, ¿no? Hay una intención política. Uno podría decir, mira, ¿va a resultar, no va a resultar? Bueno, veremos, pero claramente no es casualidad la amplitud de personas que están reflejadas en el gabinete. Se parece mucho a la coalición que se formó para el rechazo, ¿no? Esa coalición amplia que iba desde amarillo y demócrata hasta republicano en ese minuto. Después aparecieron los nacional libertarios también como partido, ¿no? Digo, aparecieron más adelante, ¿no? Se conformaron post ese evento del plebiscito del 4 de septiembre. Si bien los libertarios aparecen como excluidos, lo más justo es decir que se autoexcluyeron. ¿Ah? Sí, yo correcto. Creo que Kaiser consideró, primero, que había sido ninguneado, y segundo, que no se le ofreció algo a la altura de su liderazgo, a la altura de la importancia de su partido, ¿no? Incluso dijo, nosotros no somos un partido de tercera, dice, como para aceptar cualquier ministerio, cualquier subsecretaría. Se autoexcluyó, o sea, había una intención y una oferta de la boca del propio Kaiser, su primo, de integrarse al gabinete. No se quisieron integrar. Entonces, cuando uno mira la amplitud política que refleja, yo creo que es impensado, no te digo para el Kast de 2021, incluso para el Kast de primera vuelta. Yo miro el gabinete y digo, en la mitad de este gabinete podría perfectamente haber sido un gabinete de Evelyn Matei. Sí, claro. Pero perfectamente, ¿no? O sea, sí. Muchos de los que están ahí presentes. Ahora, ¿está esa voluntad de construir algo amplio? Sí. Ahora, en la filigrana más pequeña, yo logro ver que hay dos surcidores. A ver. Hay dos personas que tienen sus huellas en el gabinete. Uno, Jorge Quirós. Varios de los ministros, no solo en el área económica, fueron sugeridos o fueron contactados por el propio Jorge Quirós. Y él conformó un núcleo de poder en torno al mundo económico, diríamos, ¿no? Al gabinete ¿Qué económico. serían? ¿Más el ministro de Economía, que ahora es Economía y Minería? ¿Tomás Raúl? Claro. Ahí podríamos ver cuáles son directamente los tradicionalmente los ministerios económicos, obviamente que Hacienda, Economía, pero también algunos sectoriales. Ese es un primer hilo. Hay varios ministros que vienen de la mano de Jorge Quirós. Algunos dicen trabajo, normalmente uno no sabe si ponerlo como un ministerio social o un ministerio económico. Claro, pero en la lógica de que la concepción hoy día es desregular o desenmarañar esta madeja que está enredada por la permisología, las regulaciones, etcétera, puede caber perfectamente medio ambiente, trabajo y otros más. Claro. El segundo surcidor que de este gabinete, ¿no? Que se notan los tejidos, los hilos, Claudio Alvarado. Alvarado, sí.
Es lo que explica Jaime Campos en Agricultura. Ujú. Es una señal a un mundo y a personas. Ayer, dentro de las cosas que dijo en su entrevista, Jaime Campos, que dijo, primero, que había votado por Kast en primera y en segunda vuelta. Sí. O sea, en primera vuelta ya había votado por él. O sea, marcó algo importante respecto de que esto no es de ahora, ¿no? De hecho, reiteró él que estuvo fuera de Chile prácticamente desde la segunda vuelta hasta ayer. Por lo tanto, esta conversación de acercamiento y validación va de la mano de la conexión de Claudio Alvarado, Kast, Jaime Campos. Jimena Rincón no estaba pensada para el gabinete. Entonces, ¿qué hay detrás de Jimena Rincón? El voto de Matías Walker en el Senado, que puede terminar siendo clave para construcción de mayoría. Dice, bueno, se pensó en Jimena Rincón en una embajada, parece que ese voto subió en importancia, Claudio Alvarado tejió y dijo, Ministerio de Energía. Entonces, yo creo que esas dos redes están muy bien tejidas. ¿Dónde se nota el poder de ambos personajes? Ahora lo vamos a ver en los subsecretarios. Tradicionalmente, pero mirar, si el ministro del Interior es de un partido, en este caso de la UDI, el subsecretario del Interior tendría que haber sido del otro partido o de otro partido, ¿no? Podría haber sido o republicano, o de Renovación Nacional, o un independiente. Pero Claudio Alvarado dice, no, UDI. ¿Por qué? ¿Por qué es UDI? No por ser UDI. Fíjate tú a quién recluta. Max Pavés. Max Pavés, sí. Ex subsecretario Sexpress. Es decir, un hombre que tiene una intensa capacidad negociadora con el Congreso, gran experiencia legislativa, gran experiencia y redes que van a ser útiles para el propio rol que quiere cumplir Claudio Alvarado, ¿no? En términos de la relación con el Congreso, va a estar este tándem García-Alvarado, y además el subsecretario del Interior tiene esas capacidades. Vamos a conocer quién va a ser el subsecretario de Sexpress, y lo más probable es que también sea una figura política con redes, y por lo tanto vamos a tener un equipo político dedicado al Congreso. Parte del gabinete se nota que está construido pensando en el Congreso, cómo construir mayorías. De acuerdo. Y Claudio Alvarado, que estuvo hoy día conversando con la Claudia Álamo y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Vamos a escuchar más ratito algunas de sus declaraciones. Decía que también, claro, en esta primera línea puede haber muchos independientes, pero que la idea, no me dejó llamar la atención que la derecha tenga tan internalizado hoy día el término territorio, pero que en el territorio, decía Claudio Alvarado, tiene que haber también cercanía, conocimiento político, y pensando no solamente en subsecretario, en intendente, en seremi, en delegados, etcétera, etcétera. Una capa mucho más cercana probablemente a los partidos políticos de lo que es la primera plana presidencial, la primera plana de ministro. Gonzalo Miller, déjame preguntarte por lo que fue una sorpresa. Había mucha extrañeza por la demora se atrasó una hora. Te quería preguntar por la ministra de Seguridad, porque teníamos, ¿verdad?, los nombres de prácticamente todo el gabinete y no había nombre para el Ministerio de Seguridad, y se empezó a instalar la duda de, parece que no le está resultando nombrar al ministro de Seguridad, y aparece el nombre de la fiscal de Tarapacá, que genera mucha sorpresa, y fue un batatazo finalmente, con todas las dudas que pueda instalar. ¿Te parece a ti que es un acierto desde el punto de vista de la acogida, opinión pública y de la emergencia declarada en materia de seguridad? Yo creo que hay una profunda diferencia entre el presidente José Antonio Kast y su mirada al Ministerio de Seguridad y el candidato José Antonio Kast. O sea, hubo una evolución en él, ¿no? De ser un ministerio que no tenía atribuciones, que no tenía capacidad, que de hecho no debiera existir. De hecho, llamó a votar en contra de sus parlamentarios de la existencia del ministerio. Sí. Durante los últimos 20 días parece que era el ministerio más importante del gabinete, ¿no? Se produjo ese tránsito generado por la propia oficina del presidente electo, ¿no? Y en ese cambio, que tiene sentido, a mí me hace mucho sentido, y cuadra con el relato del presidente electo José Antonio Kast, de la urgencia, de la emergencia en torno a los temas de seguridad, poner por delante a la ministra de Seguridad. Ahora, en este esquema, a rato apareció muy capturado por el mundo político o por algunos personajes políticos, el nombre de, por ejemplo, Rodolfo Carter, apareció como cierta dependencia. Estábamos todos en una teleserie esperando a ver si decía que sí, que decía que no, que le ofrecían más cosas, que había pedido mucho. Yo creo que él tuvo, lo que sí es verdad, tuvo distintos perfiles para elegir. Se pensó en un ex uniformado, se pensó en un político, no solo Rodolfo Carter, y finalmente se decantó. Quiero usar el concepto técnico de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, alguien con experiencia que no viniera del mundo político, pero con experiencia ¿en qué? En el rol del ministro de Seguridad.
cuando se discutió el Ministerio de Seguridad, hay una palabra que se debatió profundamente, con y tú te vas a acordar, que era las facultades, ¿no? ¿En qué consistía la facultad del Ministro de Seguridad? Y se usó la palabra coordinación. Y muchos dijeron, bueno, pero es que la coordinación es nada, manda o no manda la policía, no es manda o no manda, sino que no, coordinación. ¿Y sabes qué otra figura en el Estado de Chile tiene esas mismas capacidades, las de coordinación de las policías? Los fiscales, el Ministerio Público. Entonces, yo creo que hizo un tránsito y un match que yo creo que acierta con el perfil, alguien más técnico, el mejor sentido de la palabra, ¿no? Alguien que ya estaba en la lucha contra el crimen organizado, que tenía experiencia en el combate de la migración irregular, que tenía experiencia en la coordinación de las policías y que cuadraba con su relato de que no se podía perder tiempo ni en curvas de aprendizaje, como vio en este gobierno, sino que tenía que inmediatamente empezar a operar. Acierta con el nombre. Yo creo que sí, acierta. Es una apuesta importante porque le entrega a una figura que no le preguntó si había votado por él, no le preguntó si tenía cercanía, no es que la conociera de antes, pero sí tenía todas las características técnicas que estaba buscando o que esperaba para un rol que, como tú bien dijiste, va a ser central en su gobierno, al menos durante los primeros. Completamente. Gonzalo Miller, este gabinete diseñado bajo la lógica de las emergencias, ¿verdad? Las 3 o 4 emergencias que el propio presidente repite ayer y las agrupa a los ministros en la presentación justamente en función de esas emergencias. ¿Tú crees que facilita la construcción de acuerdos o lo complica? Yo creo que la apuesta, de nuevo, porque aquí hay un diseño que vamos a ver en el terreno si funciona. O sea, finalmente este diseño, este sello de Kast en el gabinete de la conformación del gobierno, vamos a ver solamente en la práctica si termina siendo un éxito o termina produciendo resultados, concretándose en políticas públicas, en acuerdos, en reforma, o tiene alguna dificultad, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que probar. Lo que estamos viendo del análisis de que la intención con la que se hace, ¿no? Porque aquí las cosas tienen una intencionalidad al momento de diseñarse. Respecto del propio gabinete en su conjunto y específicamente en las distintas emergencias, está claro que el presidente, al momento de elegir algo que nos han dicho, dice, es mucho más fácil para mí tener un gabinete de independientes, cosa que si yo veo que alguna de esas apuestas no funciona, la puedo cambiar rápidamente. Porque no voy a tener la tensión política de que un partido se sienta a llevar, que un liderazgo político se sienta desmedrado, sino finalmente es una figura que aceptó un cargo porque tenía las capacidades y tiene que demostrarla ahora en un plan y tiene que ver si además las circunstancias lo acompañan, ¿no? Si se cumple eso, se va a consolidar este modelo, si no, va a tener que rápidamente ir corrigiéndose en el cargo. Wow, ya. Querido Gonzalo, se nos pasó volando el tiempo. ¿Qué quiere que le diga? A ver, siempre es bueno conversar contigo. Mucho tiempo que no hablábamos también. Mucho, pero lo podemos volver a hacer, ¿ya? Yo te invito de nuevo, tú me invitas, ahí nos invitamos. Un abrazo enorme, Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo.